Movimiento oscilatorio. Definiciones, aplicaciones y más. Integrantes: Mesa Asto David, Ramos Fernanda, Ramos Sebastián, Guerrero Kenny y Coronado de la Vega Alonso. Como primer punto, vamos a ver la definición del movimiento periódico. El movimiento periódico se refiere a un tipo de movimiento que se repite en intervalos regulares de tiempo. Es un concepto fundamental en la física y se encuentra en diferentes contextos, como movimientos del péndulo, movimientos de armónico simple y movimiento circular uniforme, entre otros. El movimiento periódico se caracteriza por tener una amplitud, un periodo y una frecuencia. La amplitud se refiere a la máxima distancia o desplazamiento alcanzado por un objeto o partícula en su movimiento. El periodo es el tiempo necesario para que este movimiento se repita completamente, o sea, es decir, que vuelva a su posición inicial. Y la frecuencia es el número de ciclos o repeticiones de movimiento que ocurre en un segundo y se calcula con un intervalo de tiempo. Como segundo punto tenemos el movimiento oscilatorio, que es un tipo de movimiento periódico el cual un objeto o partícula se desplace de manera repetitiva a lo largo de un trayecto determinado. El movimiento oscilatorio se produce cuando las fuerzas restauradoras actúan sobre un objeto o una partícula y lo devuelve hacia su posición de equilibrio cuando se aleja de ella. La fuerza restauradora puede ser de diferentes tipos, como la fuerza elástica, un resorte o la fuerza gravitatoria del péndulo. Algunas características de este movimiento oscilatorio son la amplitud, la periodicidad, la frecuencia y la fase. Como claros ejemplos tenemos el péndulo, el cual es un objeto suspendido en un punto fijo y oscila de un lado al otro. El péndulo simple es un ejemplo clásico del movimiento oscilatorio. Como tercer punto tenemos el movimiento armónico simple, mejor conocido como más, el cual es un tipo de movimiento periódico que se caracteriza por tener una trayectoria oscilatoria alrededor de una posición de equilibrio. En el más, la fuerza que actúa sobre un objeto es proporcional y opuesta a su desplazamiento con respecto a la posición del equilibrio. Esta fuerza se conoce como una fuerza restauradora y su dirección apunta hacia la posición del equilibrio. La ley que describe esta relación es conocida como la ley de Hooke. El más tiene varias características importantes, como son la amplitud, el periodo, la frecuencia y la fase. Cantidades físicas del movimiento armónico simple. Oscilación o vibración. Es el recorrido de ida y vuelta que realiza el móvil oscilante pasando por dos posiciones extremas. El periodo es el tiempo que demora el móvil oscilante en realizar una oscilación completa. Se mide en segundos, o sea, el tiempo que puede demorar una pelota en recorrer un círculo. La frecuencia es el número de oscilaciones que realiza el móvil oscilante en la unidad de tiempo. Se mide en oscilaciones por segundo, en ciclos por segundo, vueltas por segundo y vibraciones por segundo, y se mide en hertz. La frecuencia y el periodo se relacionan en forma inversa, o sea que la frecuencia es el periodo invertido. La frecuencia angular es el recorrido angular que realiza el móvil oscilante por unidad de tiempo. Se mide en radianes por segundo y se define de la siguiente manera, que es 2pi sobre el periodo. En las cantidades físicas en el movimiento armónico simple podemos ver dos: la elongación lineal o angular y la amplitud. La elongación es el desplazamiento del móvil oscilante respecto a la posición de equilibrio en cualquier instante. El desplazamiento lineal se representa en x y se mide en metros, y el desplazamiento angular por teta y también en metros y se mide en radianes. En la amplitud lineal y también puede ser angular es la máxima elongación lineal que se desplaza el móvil oscilante a uno y otro lado de la posición de equilibrio. Y en las ecuaciones del movimiento armónico simple, la mayoría de fórmulas se basa en la frecuencia angular, el periodo y la frecuencia, y buscar una relación entre ellas. Pero la mayoría de las fórmulas derivan de tres leyes, de estas tres leyes que podemos observar en la gráfica. Un péndulo simple consiste de una pequeña masa suspendida al extremo libre de una cuerda ligera de longitud L. Aquí podemos ver que si la masa se desplaza hacia un lado hasta que la cuerda forme el ángulo θ sub m con la vertical y se deja libre, este oscilará de un lado al otro, describiendo el arco B, B'.
de radio L. Un dato acá pues es que la posición angular, en cualquier posición angular θ, las fuerzas que actúan sobre la masa pendular son su peso mg y la tensión T en la cuerda. La ecuación del movimiento del péndulo simple es similar a la ecuación del movimiento armónico simple lineal. Por lo tanto, el movimiento pendular de pequeña amplitud es un movimiento armónico simple angular, de frecuencia angular. Como podemos ver en la imagen, la fórmula y lo que se podría resaltar. Bien, en ondas es la propagación de la perturbación generada en un sistema que inicialmente estuvo en posición de equilibrio. Esta perturbación puede viajar o propagarse de una región del sistema a otra. Al propagarse una onda, transporta energía. También existen dos tipos de ondas, las mecánicas y las ondas electromagnéticas. En la imagen podemos ver un espectro electromagnético. Ondas mecánicas. Las ondas mecánicas se generan perturbando las moléculas en medio físico con propiedades elásticas. Este medio oscila debido a las ondas. Tipos de ondas mecánicas según su dirección de propagación. Tenemos dos tipos: ondas transversales periódicas. Los desplazamientos del medio son perpendiculares o transversales a la dirección en la que la onda se propaga. Esta longitud de onda, este tipo de onda tiene algunas partes como la parte superior, la cresta, la parte inferior, el valle, la distancia entre dos crestas o dos valles, la longitud de la onda, y también la distancia entre la axis con la cresta o el valle, que es la amplitud. También tenemos las ondas longitudinales periódicas. Los desplazamientos del medio son paralelos o están en la misma línea en la que la onda se propaga. Si se comprime la onda es compresión, si se estira es expansión. Y bueno, comenzamos con el movimiento ondulatorio. Cantidades de características del movimiento ondulatorio. Tenemos al periodo, que es el tiempo transcurrido entre dos puntos. Frecuencia vendría a ser la inversa del periodo. Amplitud es la longitud entre cresta y cresta. Y longitud de onda se conoce como la longitud a la distancia que recorre una perturbación periódica que se propaga por un medio de un ciclo. Ahora tenemos velocidad de propagación de una onda mecánica periódica. Tenemos de que si la fuente de perturbación realiza un movimiento armónico simple, se produce una onda que viaja de tipo senoidal, que se mueve hacia la derecha sobre la cuerda. La velocidad de propagación de la onda senoidal es igual a esta representación de aquí. Ahora vamos a pasar a ondas estacionarias en cuerdas. Tenemos estas siguientes representaciones, lo cual vendría a ser su fórmula, de que vendría a ser simplemente el múltiplo de la otra, o cada vez se multiplica. De manera general se tiene esta representación, y la longitud de la onda en armónico n será a que vendría a ser generalmente. N puede ser cualquier número real, 1, 2, 3, a más infinito números naturales. Gracias.